Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. En la mayoría de las culturas abundan las leyendas de los personajes que son muy particulares, llamados duendes, y en general los duendes son descritos como espíritus traviesos que se encargan de atormentar a personas de cualquier edad, especialmente a las mujeres jóvenes, y en la mayoría de los casos o de las historias no pasan de cambiar cosas de un lugar a otro o de esconderlas, tal vez revolcar algunos objetos. Pero otros casos pueden ser muy perversos. Todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El duende de mi tía. La siguiente historia fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina, y es anónima. Muy buenas noches a todos. Hace aproximadamente 6 años falleció mi tía, la hermana de mi madre, y a ella le gustaba mucho coleccionar duendes, como esos que se ven en las imágenes. Tenía su casa llena de ellos. Cuando falleció, su hija mayor se quedó con su casa, a pesar de que la voluntad de mi tía es de que quería que la heredaran sus 2 hijos, más chicos. Bueno, el caso es de que mi prima se quedó con la casa, y soñaba con mi tía, y en sus sueños, la madre le pedía que se fuera de su casa. Ella no hizo caso a esas pesadillas, y se quedó. Con el tiempo, comenzó a sentirse observada por esos duendes, y dice que en algunas ocasiones vio que se movían algunos. También vio a su hijo que tiene 2 años hablando con ellos, y cada vez que lo dejaba un rato jugando solo, pasaba lo mismo. Entonces, un día ella, muy asustada, decidió tirarlos a la basura. Cuando mi madre se enteró, le pidió que por favor guardara al menos uno, como recuerdo de su hermana que ya había fallecido, pero ella no quiso, así que mi madre se trajo uno a su casa, justo el de la foto de la portada. Hace algunos días, estábamos sentados en el comedor, viendo la tele con mi sobrina, que tan solo tiene 4 años, y mi madre. Pero de un momento a otro, ese duende se cayó de ese mueble, donde estaba, sin que nadie lo tocara y que nadie se acercara. En ese momento mi sobrina se levantó, tomó el duende y dijo: «Tía Peru, no arrojes al muñeco». Cabe mencionar que ese era el apodo de mi tía fallecida. Lo extraño es de que ella nunca llegó a conocer a mi tía. Fue un momento muy extraño, y estábamos ahí todos juntos. Solamente nos quedamos mirándonos unos a otros sin decir nada, porque como les dije, la niña jamás conoció a mi tía y ella ya había fallecido. Pasaron unos días desde que sucedió eso. Llegó la noche y, como de costumbre, me puse a escuchar un podcast de terror, de esos que las personas cuentan sus historias y sus anécdotas, y ya eran cerca de las 2 de la mañana. Tenía que dormir, porque a las 6 tenía que levantarme para irme a trabajar. Entonces me levanté y fui a la cocina para beber un poco de agua, y en ese momento yo sentía una sensación muy extraña. Sentía que alguien me estaba observando, o quizás solamente sería mi sugestión por el programa que estaba escuchando. Cuando terminé de beber agua, emprendí mi camino hacia mi habitación y vi que el duende de mi tía, el que está en aquel mueble, me estaba observando. Lo que quiero decir es de que me miraba fijamente hacia mí y dábamos frente a frente. En ese momento me daba esa sensación, así que me acerqué y giré su cabeza hacia el lado izquierdo y me fui a dormir. A las 6 de la mañana sonó mi alarma. Era hora de levantarse para ir a trabajar. Me vestí y me lavé la cara, y cuando ya estaba todo listo, me senté y miré hacia el mueble y vi que ese duende, el que yo le había girado su cabeza,
Otra vez estaba mirándome fijamente de frente. En ese momento terminé de desayunar y me fui rápido a trabajar. Pasó el día y yo no le di mucha importancia a ese hecho, ya que pensaba que quizás mi madre se había despertado antes que yo y había ido a la cocina, y al verlo mirando hacia un costado, había decidido acomodar su cabeza. Ese día llegué muy cansado a la casa y estaba mi madre mirando un programa de noticias. En eso yo le pregunté si ella se había despertado en la madrugada y había tocado ese duende. Ella, sin entender, solamente me dijo que no, que se había despertado a las 8 de la mañana, 2 horas después de que yo me había levantado. Esa situación me dio mucho miedo, porque si no era ella, entonces ¿quién lo movió? No había otra opción. El duende se había movido solo. Intrigada, mi madre me preguntaba que qué era lo que me pasaba, y en ese momento decidí contarle lo mismo que les acabo de contar. Esa semana pasé a buscar agua bendita a la iglesia de mi ciudad, y en las noches yo rociaba un poco a este duende. Hasta ahora ya no ha vuelto a pasar nada, y espero que todo siga así. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de los duendes. En el año de 1988, yo tenía 3 años de casada y un bebé. Por un periodo de 2 semanas mi bebé se despertaba llorando siempre a las 2 de la mañana. Yo siempre revisaba su cuna, sus cobijas y su ropa, pero nunca encontraba nada malo, nada que le molestara. Así que procedía a arrullarlo y lo dejaba con nosotros en la cama. Por esa razón, nosotros empezamos a dormir con el bebé. Pero una noche mi esposo y yo estábamos platicando antes de dormir. Ambos estábamos acostados, de espaldas viendo hacia el techo, y en medio de nosotros estaba el bebé. Lo único que iluminaba la luz del cuarto era una lamparita de un pequeño altar, cuando de pronto, sobre las cobijas se asomó un pequeño ser. Al momento de ver la silueta, ambos volteamos hacia aquella pequeña figura que, al percatarse de que nosotros estábamos despiertos, se fue corriendo. En ese momento nosotros sentimos sus pasos sobre el cobertor. Eran unas pequeñas caminaditas que daba, y nuestra reacción fue ver lo que parecía un ser, como un duende, e inmediatamente comenzamos a vernos uno al otro. Rápidamente ambos dijimos: ¿viste? Por esa razón, nosotros ya no dejábamos al bebé en la cuna. Teníamos un gato llamado Nacho. Nosotros sabíamos que era muy bueno cazando y le adaptamos una entradita por la ventana. Así que en las noches, en la cama dormíamos los 4. Mi esposo, mi bebé, el gato y yo. Una noche nuevamente, alrededor de eso de las 2 de la mañana, nos despertamos por los gruñidos de Nacho y lo vimos que estaba revolcándose en la cama junto con un hombrecillo. De repente cayeron de la cama y vimos cómo la figura de ese duende salía brincando por la parte de la ventana que nosotros habíamos acondicionado para ese gato, y atrás de él iba Nacho súper furioso. Se siguió oyendo afuera todo ese ruido y de pronto solamente hubo silencio. Nosotros ya no hicimos nada. Le dejamos el trabajo a Nacho. Antes de quedarme dormida, sentí cómo regresó mi gato y se acurrucó en mis pies, como lo hacía cada noche. Pasaron algunos días. Tuvimos un poco la confianza de dejar al bebé en su cuna, y desde esa noche, el lugar preferido de Nacho es dormir en los pies de mi bebé. Y hasta el día de hoy, siempre, nuestra inseparable compañía es un gato. Es un protector, un ser hermoso que hasta el día de hoy forma parte de nuestra familia. Estas historias las quise compartir con ustedes, y si les han gustado, no duden en dejarnos su pulgar arriba, eso nos ayudaría bastante. Gracias por compartir todas estas historias con tus amigos y por ser parte de este canal.